Pues estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula con Carlos Alonso para darle apertura al tema del día de hoy, que es el tema de las elecciones. En realidad fue el tema, Carlos, de las últimas semanas, incluso meses, pero una vez que ya tuvo lugar la jornada electoral y ya que pasó una semana, se realizaron incluso ya todos los reconteos a cargo de las autoridades electorales. Prácticamente, si no me equivoco, en todos los casos se han otorgado ya las constancias de mayoría, pues ya podemos hacer un balance a toro pasado. ¿Cuál es tu impresión de la elección? Así, primero de una manera muy general, Carlos. Bueno, esta elección se pintaba como histórica desde que era la primera en la que entraba un instituto nacional, ¿Está bien? la aprobación de las reformas de 2014 y todo, pero había un clima de inestabilidad previo a las elecciones que se reflejó durante el ejercicio de la jornada electoral y que falta ver cómo va a impactar eso en los resultados, que aunque ya se estén dando, pues vienen impugnaciones en otro nivel más allá de los simples reconteos. Ahora, pero un punto interesante es, tienes razón, yo comparto contigo, había mucha incertidumbre sobre las condiciones sociopolíticas en las que tendría lugar la elección, en particular en algunas regiones del territorio nacional, pero las cosas salieron bien. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué? ¿Cómo explicar la cantidad de ciudadanos que salieron primero a poner las casillas, después a darle seguimiento al proceso y después sobre todo a votar? Bueno, ahí son como varias cuestiones. O sea, en primer, la forma en la que se realizan las elecciones tan ciudadanas es muy particular. Es una cuestión en la que se siente muy propio toda la jornada electoral. Se ve que las personas que fungen como funcionarios de casillas, presidentes y escrutadores tienen un compromiso real con lo que están haciendo, y ahí creo que se ha hecho un muy buen trabajo. En cuanto a la participación, pues fue poco menos de la mitad, sin embargo fue muy alta comparada a otras ocasiones. Con otras intermedias, sí. Lo que aquí cabría poner el dedo, poner algún relieve es en cuál es la sensación que la gente tiene respecto a su participación. O sea, si de verdad siente que al participar está creando alguna incidencia, que su voto de verdad vale, o que simplemente lo hace por una inercia. ¿Y cuál es tu opinión a la luz de unos resultados en los cuales la verdad es que fueron unas elecciones de castigo, dice José Woldenberg? Pues podría ser así por la aparición de partidos nuevos y la participación de aquí algunos candidatos independientes, pero en sí creo que los resultados vuelven a mostrar que el PRI tiene la mayoría en el Congreso, algunos movimientos ahí en unos estados, y bueno, el PRD pues sí fue castigado en el Distrito Federal, pero fuertemente castigado en el Distrito Federal. Es decir, quienes veíamos, porque algunos lo habíamos ya dicho, incluso en este espacio, en Morena, una amenaza electoral real para el PRD, no nos equivocamos. No, para nada. Y ese es un dato, porque pues al final, Carlos, no sé cuál será tu opinión, pero nos indica que a través del voto sí pueden cambiar, digamos, los equilibrios de fuerza, porque también PRI y PAN tuvieron resultados sorprendentes en algunas delegaciones del Distrito Federal. Pues sí, el PRD perdió más de la mitad de sus delegaciones, ahí el PAN recuperó algunas, el PRI también, Morena pues arrasó totalmente porque incluso en las que no ganó quedó como el segundo inmediato, casi, pero aquí, bueno, sí, está ganando votos, está presentándose como una nueva fuerza política. Falta ver qué es lo que va a poder hacer con incluso la mayoría que tiene ahora en la Asamblea Legislativa, porque va a tener una posición política cómoda relativamente en el Distrito Federal, lo cual lo compromete más a rendir unas buenas cuentas frente a los ciudadanos del Distrito Federal. Si eso es así, las elecciones pues sirven en el sentido que tú dices, digamos, como mecanismo de incidencia y de ejercicio, digamos, a través del cual la ciudadanía se hace escuchar. Pero hay actores nuevos, se lo preguntaré a Javier Aparicio y a Flavia Freidenberg, que me acompañarán en la sección de análisis en perspectiva. El tema de los candidatos independientes, mucho se ha hablado, pero me gustaría escuchar tu opinión como estudiante, Carlos, de esta figura y de los resultados que hubo en torno a la misma. Bueno, yo no sé qué tan independientes sean de verdad. No sé si sea solamente un nombre romántico que le hemos puesto para tratar de dar una salida al sistema de partidos, porque la mayoría viene de partidos PRI, PAN y otros, con una historia de más de 30 años algunos, que pues van a llegar a reproducir simplemente las mismas medidas que han hecho en sus partidos, solo que ahora van a venir apoyados por grupos de empresarios y políticos que no alcanzan alguna posición en otros partidos. O sea, ese es el riesgo. Yo quisiera que no, pero ese es un riesgo muy alto y se ha visto no solamente en México, sino en algunas presidencias de América Latina en la historia.
Pues sí, porque al final pues la política la hacen los políticos profesionales y eso la verdad es que no debería de sorprendernos, pero como sea yo creo, independientemente, ahora sí que independientemente de la trayectoria de los distintos candidatos independientes que ganaron, el mensaje pues es un mensaje interesante hacia el sistema de partidos, ¿no? Cuando menos se acabó el tripartidismo en México y yo creo que es un tema que también vale la pena tomar en cuenta, ¿no? Te haría dos preguntas más. Tu opinión sobre el Partido Verde y su desempeño en la elección. Pues sorprende, bueno, no sorprende para nada que ahora se posicione como una nueva fuerza de relativa relevancia en el Congreso. Todos los votos se los da casi Chiapas, entonces hay que revisar qué está pasando en Chiapas. Está bien. Y que, bueno, se tuvo documentación y fue sancionado varias veces por el Instituto Nacional por haber incurrido en faltas a la legislación, pero bueno, la gente pedía que le quitaran el registro y tal vez eso era lo necesario, aunque no era lo que se podía hacer en el momento. Creo que el seguir manteniendo estos partidos satélites y estos partidos que únicamente sirven para afianzar o maquillar las formas de gobierno tan autoritarias es algo grave que se tiene que combatir ya. Está bien. ¿Fuiste a votar? Sí. No te voy a preguntar por quién votaste, el voto es libre y secreto, pero sí fuiste a votar. Sí. Uno de los movimientos que se desinfló a lo largo de la campaña y que llegó ya con muy poco aliento a las urnas fue el del voto nulo. Tu opinión sobre lo que había detrás del voto nulo y sobre ese 5% que al final terminó reuniendo de votaciones. Pues como una perspectiva así real en la incidencia que puede tener en las elecciones o jurídica, más bien sabemos que no tiene ninguna relevancia, que esos votos se restan a la votación nacional y que no tienen pues no sirven ni para castigar a los partidos como se dice. Pero como una protesta legítima de la sociedad que está cansada de escoger entre el menos malo, pues es algo interesante. Aquí el problema sería que si se pudiera hacer vinculante el voto nulo, sería algo que beneficiaría a este tipo de propuestas, serviría para darle un jalón a las riendas del partidismo en México y que se den cuenta que pues bueno, aquí no se trata de que si no van a dar buenas propuestas, pues al final de cuentas la gente no está obligada a votar por ellos solo por tener que votar, tiene que haber más opciones, tal vez incluso cambiar los esquemas de esta democracia representativa que ha hecho una brecha muy grande entre la participación ciudadana real y entre lo que pueden opinar en cuanto a las decisiones de gobierno. Sería interesante ver que la gente puede incidir de otra manera más allá del voto en las decisiones de gobierno. Está bien. Y finalmente el Instituto Nacional Electoral hizo bien la tarea, Carlos. Pues salvó bien las elecciones, se desempeñó correctamente, aunque pues bueno, hay varios acontecimientos previos y posteriores que merecen una revisión muy detallada, pero como tal durante las elecciones pues fueron muy contados los casos en los que se tuvo que incluso suspender la elección, entonces pues bueno, hizo un buen trabajo. Bueno, pues ese es un dato que hay que subrayar en un contexto de tanto desánimo recurrente que no solo es en México, en realidad es un desánimo que sucede prácticamente en todas las democracias contemporáneas en torno a las instituciones políticas, pero creo que sí hay que decirlo y hay que decirlo con claridad, el Instituto Nacional Electoral hizo la tarea que tenía encomendada constitucionalmente, los ciudadanos pudimos expresarnos en las urnas y ahora lo que sigue pues va a ser un 2018 sumamente interesante. Y pues hacia allá nos vamos orientando. Espero, Carlos, poderte invitar de cara a ese proceso electoral. Ya no sé si aquí desde el aula o probablemente el análisis en perspectiva, pero que no sea la única vez que estés aquí en Observatorio con nosotros. Gracias. Gracias, al contrario, Carlos. Y gracias a usted por habernos acompañado hasta esta primera introducción del programa. Vamos a un corte y ya volvemos, como le decíamos, y como ya sabe usted, al análisis en perspectiva, ahora sí, en Observatorio, aquí en TV UNAM, un balance electoral.